Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer la clase de hoy, que consiste en el repaso y profundización de las lecciones de introducción 1 y 2. He hecho un extracto en el PowerPoint de lo que considero que puede ser más importante, pero también hay algunas cosas nuevas. Por eso decimos repaso y profundización. La clase de hoy corresponde a las 3 primeras lecciones y luego habrá posteriormente 3 lecciones más de repaso y profundización hasta llegar a la lección número 11 y luego ya a partir de ahí asumiremos la nueva dinámica, que es 3 lecciones seguidas, irá 12, 13, 14 y una de repaso y profundización. Bueno, recordamos de nuevo los libros que escribió Lucille Federkrans. Lucille Federkrans fue una discípula norteamericana. Ella durante 12 años recibió telepáticamente, lo mismo que Alice Bailey, una serie de libros. Y esos libros, durante 12 años, y esos libros pues son los que tenéis aquí en pantalla. Y el único libro que hay en español, traducido y editado por Wisdom Impressions, que se llama, en Estados Unidos, es La naturaleza del alma. Los demás libros hay alguna traducción un poco macarrónica, todo hay que decirlo, y hay algunos que no se han traducido y que no se encuentran disponibles en ningún sitio, como Sabiduría aplicada, tomos 1, 2 y 3, y El sendero de iniciación 1 y 2. Esos libros no se encuentran ni siquiera traducidos de esa manera un poco tipo Google Traductor, ¿vale? Bueno, entonces vamos con la lección de introducción para ver los conceptos fundamentales que se exponen en el curso. Y tienen que ver con el gobierno interno del planeta, las 3 leyes divinas y el sendero de iniciación. Bueno, antes que nada, al principio del curso se dice que este curso es un curso sobre sabiduría aplicada a la vida diaria, que es un curso de autoiniciado, de crecimiento y desarrollo espiritual, y está diseñado para facilitar el despliegue paso a paso desde la individualidad hasta la consciencia grupal. Este libro es el fruto de una serie de informaciones que recibió a lo largo de esos 12 años, sobre todo esencialmente del maestro Rakoczy, y también pues, es el material que daba en sus clases y en sus conferencias. Se dice que esta enseñanza se ha dicho que es nueva, pero en realidad dice ella que es tan antigua como la propia humanidad, y que a medida que la humanidad pues va progresando y van pasando los siglos, ¿no?, o los decenios, pues la humanidad pues está capacitada para recibir nuevas formas de entender la sabiduría. La sabiduría es eterna, no cambia, pero la forma sí que cambia. Por tanto, dice ella, la enseñanza no es nueva, solo su forma es nueva. Entonces, la humanidad dice que está dando otro paso evolutivo hacia el nuevo reino, el reino de las almas espirituales, y que mientras que los seres humanos somos autoconscientes, la nueva entidad que se está formando y que irá apareciendo de manera gradual, pues es una persona, un hombre o una mujer conscientes del alma, de manera que será un alma conscientemente encarnada. Es decir, que el ser humano, llegado a su punto, sabrá que siempre ha sido el alma, que es el alma, y que tiene una personalidad, y que esa personalidad pues tendrá conciencia de quién es como alma inmortal.
tendrá conciencia de su yo superior y sabrá que pues, ha sido creada la personalidad para llevar adelante el propósito y la misión del alma, para esa encarnación. Los conceptos fundamentales a considerar, dice en los preliminares, que las personas que buscan una autoridad, que la única autoridad es la aplicación en la vida diaria. Las personas que sintonicen con esta enseñanza, que es bastante parecida a la que transmitió Alice Bailey, pero tiene algunos términos diferentes, tiene informaciones nuevas, etcétera, etcétera. Por eso, en algunos aspectos, yo diría que es más sencilla. Es una enseñanza que está coloreada esencialmente por el séptimo rayo y que lo que busca es pues, preparar sobre todo a los aspirantes y a los discípulos y las discípulas en probación, pues para que puedan ser un día discípulas o discípulos aceptados. Por tanto, la comprobación está en la aplicación de nuestra propia vida. Simplemente hace esta referencia pues para que lo sepamos y que no existe ninguna autoridad. En la lección de introducción dice que todas las enseñanzas de este curso, la naturaleza del alma, se fundamentan en el gobierno interno del planeta, lo que se conoce como la gran fraternidad blanca, 3 leyes divinas de evolución, reencarnación y el karma y el sendero de iniciación. En cuanto al gobierno interno del planeta, nuestro logos planetario es el ser en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y que este ser en el que nosotros, del cual hemos surgido como almas del logos planetario, pues hay 3 centros mayores que son Shambhala, jerarquía y la humanidad. Shambhala corresponde al centro coronario del ser humano, pero a nivel planetario la jerarquía corresponde al centro del corazón y la humanidad corresponde al centro laringio o centro de la garganta. Luego habla de que esas 3 leyes divinas emanan de un centro cósmico y que las 3 de ellas más importantes, porque existen otras que en este curso no se van a enumerar, que son la ley de evolución, la ley de reencarnación y la ley del karma. Os dejo los detalles en las lecciones para que los estudiéis, y luego habla de que existe un sendero, cuyo sendero se conoce con el nombre del sendero de iniciación. Este sendero de iniciación de los seres humanos se inauguró con la venida de los Kumaras al planeta hace 18 millones y medio de años, y es un proceso evolutivo de crecimiento de manera autoiniciado y consciente. Ese sendero incluye 5 grandes expansiones de conciencia que llamamos las 5 iniciaciones. Estas 5 iniciaciones están recogidas simbólicamente dentro de la vida de Jesús y están expuestas magistralmente dentro del libro de Alice Bailey, Del Belén al Calvario. Bueno, la conclusión de la introducción es que, como raza, la humanidad está atravesando la primera iniciación. Está atravesando la primera iniciación. Este suceso por el cual estamos atravesando constituye un suceso tan importante o más importante que la propia individualización de los seres animales en seres humanos hace 18 millones y medio de años, y que supondrá un avance en la conciencia humana que no podemos todavía ni imaginar. Entonces, como humanidad, la familia humana está atravesando pues esta experiencia, y eso se irá produciendo a medida que la humanidad se vaya polarizando cada vez menos en las emociones, en el plexo solar, y se vaya acercando más al aspecto mental y al corazón, al aspecto búdico. Por tanto, una de las cosas más importantes que tiene que entender toda persona que está en el camino espiritual
que el motivo más importante de que la jerarquía desde Blavatsky a finales del siglo XIX esté dando las enseñanzas espirituales para la nueva era, pues que todo esto está motivado simplemente para que se vaya de alguna manera implementando la conciencia de la hermandad. Fijaros, el primer objetivo fundacional de la Sociedad Teosófica fue formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color. De manera que el único objetivo de la jerarquía al difundir estas enseñanzas es justamente la implementación de la hermandad en los seres humanos a nivel grupal, nacional, comunal y también mundial. Por tanto, la ley del amor es una ley fundamental que tenemos que aplicar continuamente, sistemáticamente, y de hecho, si pudiéramos aplicar continuamente los seres humanos lo que Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues con esto tendríamos ese estado de conciencia. Por tanto, en esta fase, lo que dice el curso y lo que dice la jerarquía es que el amor divino es lo que nos tiene que guiar continuamente, y que este proceso de desarrollo espiritual autoiniciado pues nos llevará inevitablemente a convertirnos en hijos e hijas de Dios conscientes del alma, a convertirnos en almas conscientemente encarnadas. Por tanto, tenemos que empezar a reconocer a cada uno como un alma, a intentar relacionarnos con todas las personas como hermanos y hermanas, y de esa manera iremos dando los pasos certeros hacia esa meta. Bien, entonces vamos ahora con la lección 1, que habla de la Trinidad Sagrada, habla de la también triple naturaleza del alma humana y de la importancia de la motivación. La importancia de la motivación. Bien, los tres principios de la divinidad son, por tanto, Padre, Madre y el Hijo. ¿De acuerdo? Esto está en todas las tradiciones espirituales, en todas las teologías, y es el triángulo fundamental de la manifestación de la divinidad. Por tanto, la divinidad es en todos los niveles, cósmico, solar, planetario y humano, pues en todos y en todos nosotros tenemos estos tres aspectos: Padre, Madre e Hijo. Desplegando un poco más esta información tan sintética, pues vemos que el aspecto Padre es el polo positivo, también llamado espíritu, la voluntad divina, Atma, el propósito y la mónada. El aspecto Hijo es el aspecto Madre, que es el aspecto opuesto, es el polo negativo, llamado también materia, inteligencia divina, actividad inteligente o ser humano, la personalidad. Y cuando el aspecto Padre y el aspecto Madre pues se fusionan, aparece pues la conciencia, aparece el Hijo. Igual que cuando dos polos eléctricos pues los juntamos, da un chispazo. De esa unión del Padre y la Madre, o del espíritu y la materia, surge un campo magnético, surge la conciencia, surge el amor, surge la evolución y surge el alma. De manera que aquí tenemos en este cuadro pues las analogías más importantes de esa Trinidad, que luego veremos que se manifiesta en todo el universo. Por tanto, el alma, porque este curso tiene que ver con el alma es un sinónimo de conciencia. Podemos compararla con un bebé. Ese bebé, a medida que va creciendo, pues tenemos primero pues ese hijo, esa conciencia, ese hijo niño, y luego cuando crece tenemos un hijo adulto que podemos llamar un Cristo.
y el alma se acaba convirtiendo finalmente en un Cristo con todo su potencial desplegado. Bien, todo estudio ocultista consiste en ver esa fórmula de la Trinidad en cada forma o apariencia. Eso es un trabajo que tenemos que hacer en la vida cotidiana e intentar ver cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. Porque toda forma que vemos, toda persona, todo animal, toda planta, todo lo que vemos, todo mineral, todo tiene una voluntad, tiene un propósito de existir, existe por algo. Esa forma que vemos tiene un alma, tiene una conciencia y luego tiene una apariencia determinada, una forma, un cuerpo determinado. Por tanto, el alma humana, al principio, cuando viene la existencia, pues no es consciente de esa vida en la que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pues como un niño o un bebé, pues todavía no es consciente del mundo que le rodea, no es consciente pues de la mayoría de las cosas. Entonces, mediante el alma, mediante la evolución, a través de la reencarnación, adquiere la conciencia progresivamente la conciencia del reino humano y finalmente adquiere la conciencia del alma del logos planetario. Esa triple naturaleza del alma humana la podemos nombrar o denominar espiritual, naturaleza espiritual dentro del ser humano, naturaleza humana y naturaleza animal. El alma, por tanto, es la suma total de la consciencia de esa alma espiritual, esa alma humana y esa alma animal. Bien, ¿qué es el alma espiritual en su propio plano? El alma espiritual en su propio plano es lo que se conoce en términos teosóficos como el yo superior, como también se le conoce como la tríada espiritual, se la conoce como Atma Buddhimanas en términos teosóficos, pero no es el ángel solar. A veces se confunde. Nosotros no somos el ángel solar. El ángel solar es un ser que vino hace 18 millones de años junto con los Kumaras para ayudar a la evolución de los seres humanos. Y esta entidad angélica nos dio la mente. Es el mito de Prometeo. Por tanto, el yo superior, el alma espiritual del ser humano, no es el ángel solar. ¿De acuerdo? Entonces, es el aspecto de la entidad que se ha individualizado dentro de la consciencia del logos planetario y que no ha encarnado en la forma. Es decir, que cuando nos referimos al alma espiritual o al yo superior, pues tenemos que entender que lo estamos describiendo en su propio mundo, no cuando ha descendido a los tres mundos inferiores. Por tanto, su vida y sus asuntos se mantienen en un rango de frecuencias muy elevado, muy superior a la conciencia cerebral, pero la persona poco a poco va tomando conciencia y contacto con el alma espiritual, con el yo superior, a medida que va evolucionando. Por tanto, el tipo de conciencia que tiene el alma espiritual es la supraconsciencia. Cuando hablamos de supraconsciencia nos referimos a ese estado de conciencia de nuestro yo superior o del alma espiritual. El alma espiritual relaciona al ser humano directamente con Dios. En el reino de las almas, en el mundo mental superior, en el mundo causal, se relacionan con la divinidad, Bueno, luego tenemos el alma humana. El alma humana es la proyección del alma espiritual trascendente, del yo superior, dentro de los tres planos inferiores. Es un instrumento que el alma se crea, es una herramienta, es un triple vehículo que se crea al alma para poder acceder y llegar y
trabajar y manifestarse en los tres mundos inferiores al suyo: el mundo mental inferior, el mundo emocional o astral y el mundo físico etérico. Por tanto, este aspecto, este rayo del alma espiritual, cuando encarna en los primeros estadios de la evolución, se identifica con ella, se identifica con la forma. Ese rayo que envía a la personalidad, a la materia. El alma espiritual no se identifica con la personalidad, pero sí ese fragmento que el alma envía a encarnar y que se identifica con la personalidad, con el triple vehículos. Por tanto, con el paso de las vidas empieza ese fragmento que hay dentro, esa chispa del alma que hay dentro de la personalidad, se identifica con el alma espiritual, es la parábola del hijo pródigo, y entonces vuelve al hogar del padre, vuelve al hogar del alma espiritual, y en ese momento, en esa etapa, se convierte en un alma conscientemente encarnada. Por tanto, de esa manera, cuando el ser humano llega a esa experiencia, técnicamente la tercera iniciación, pues se dice que está entrando dentro del quinto reino, el reino espiritual, y esa persona, ese ser humano, es capaz de empezar a traer el cielo a la tierra. Empieza a tener la capacidad, ese poder de transformar su entorno, y poco a poco empieza a traer el reino de Dios a la tierra. Por tanto, el alma humana relaciona al hombre con la humanidad. Y luego tenemos el alma animal. El alma animal es ese aspecto también de la entidad individualizada que reside bajo el umbral de la conciencia, y es lo que llamamos kama manas, es decir, es el cuerpo mental inferior y el cuerpo emocional, cuando esos cuerpos pues no están bajo control del alma humana ni del alma espiritual, pues es cuando da los tremendos problemas que vemos en un sector de la humanidad. De manera que el alma animal relaciona al hombre con el reino animal. Kumar también lo dice de otras maneras, dice que el ser humano es un ser divino, es un ser humano humano y es un ser humano animal. Eso, otra manera de explicar lo mismo. Entonces aquí dice que antes de seguir con estas lecciones nos preguntemos seriamente que qué estamos buscando con este aprendizaje, que nos preguntemos que qué haremos con estas enseñanzas una vez comprendidas, y que si tenemos en nuestra mente nuestro propio beneficio, o que buscamos simplemente ser mejores personas para beneficiar a la humanidad, para compartir nuestros dones y talentos, que son los dones y talentos de nuestra alma, y que estamos aquí para justamente embellecer este mundo, para compartir nuestros talentos. Entonces, que nos hagamos estas preguntas. ¿Por qué? Porque a medida que vamos dando los pasos dentro del camino espiritual, dentro del sendero, si tenemos otra motivación que no sea la de ayudar y servir a los demás, pues podemos tener serios problemas. Porque la persona, a medida que entra en el camino espiritual, hace contacto con energías muy elevadas, con frecuencias muy elevadas, con el fuego, que es el aspecto constitutivo de todo el universo, y por tanto, para caminar con seguridad es importante pues analizar los motivos. Una vez que pues damos esos pasos, pues podemos ya de una manera segura, pues una vez que nos hemos asegurado que las motivaciones son puras, entonces podemos entrar con aspiración ardiente dentro del camino espiritual. Bueno, entonces, en la lección 2
se hace una definición más amplia de la Trinidad y en términos teosóficos lo llama el primero, segundo y tercer logos, 3 enunciados de la identidad, de los cuales no entraremos hoy en este repaso, y el uso que hace de la personalidad al construir un vehículo de manifestación, el uso que hace el alma de la personalidad al construirla, Bueno, volvemos un poco al triángulo básico de la manifestación, que es el aspecto padre, aspecto positivo, aspecto voluntad divina, el aspecto madre de la creación, es el polo negativo, receptivo, hablamos como en términos de energía eléctrica, polo positivo, dinámico, polo negativo, receptivo, y la inteligencia divina. Y el aspecto medio, el aspecto que fusiona el padre y la madre, el polo positivo y negativo, el aspecto que fusiona la voluntad divina con la inteligencia divina, es el amor divino. Estos 3 principios se designan como el primer logos, el segundo logos y el tercer logos. También en todas las teologías pues se dice exactamente lo mismo. El Padre, la Madre o la Virgen, el Hijo, el Cristo, Brahma, Vishnu y Shiva, Osiris, el Padre, Isis, la Madre, y Horus, el Hijo, etc. Eso está recogido en todas las teologías y tradiciones a lo largo de toda la historia humana. Bien, el primer logos, en términos pues, más conocidos, teosóficos, es, por tanto, el polo positivo, porque su naturaleza es positiva para todo lo demás. De manera que él es el polo positivo para todo lo que existe en el universo. Por tanto, es lo que inició la creación y será el último impulso que llevará al universo hasta su consumación. Luego, el tercer logos es el tercer aspecto de la deidad, es la madre, es el polo negativo receptivo y está en oposición al primer logos, de manera que el tercer logos, la materia, es impresionada por el impulso de la voluntad divina. Diríamos que es germinada. Y el segundo logos, pues, es justamente la fusión del primer logos y el tercer logos. Participa de la voluntad divina y de la inteligencia divina, ya que es la creación de ambas, el resultado de la creación de ambas, y su peculiaridad, su cualidad es el amor divino y razón pura. Se llama amor divino, amor sabiduría o razón pura. Esto lo veremos en detalle en las lecciones de los siguientes repasos. Bien, entonces el uso que hace el alma de la personalidad al construir un vehículo de manifestación. Bueno, nacemos dentro de la consciencia del logos planetario y venimos a la existencia como un alma individual. Entonces, cuando viene la existencia en nuestra alma, bajo los 3 impulsos divinos, pues el alma, para poder desarrollarse, pues tiene que crear una personalidad, un vehículo, un instrumento en los 3 mundos inferiores al suyo. El mundo mental inferior, el mundo astral o emocional y el mundo etérico físico. Al principio el alma presta poca atención al proceso de construcción. De hecho, el alma prácticamente no interviene. Pero a medida que el alma espiritual empieza a desarrollar vida tras vida, pues su sabiduría, empieza a desarrollar su consciencia a través justamente de la experiencia en los 3 mundos, pues el alma empieza a asumir una parte más específica en el proceso de la construcción de los cuerpos. Entonces el alma empieza a observar el crecimiento de la personalidad, porque el alma siempre está en meditación profunda, y empieza a prestarle un poco ya de atención a la personalidad, y después de los mundos post-mortem,
cuando después de desencarnar llega a su propio mundo, entonces el alma empieza a diseñar y determinar las experiencias que van a ser necesarias para la encarnación siguiente. Normalmente esto lo hace junto con los 4 señores del karma y a medida que el alma va creciendo en evolución, pues el alma espiritual pues cada vez toma un papel más importante, pues como le ocurre a un niño que poco a poco se convierte en adolescente y poco a poco va asumiendo responsabilidades. Entonces, el alma utiliza conscientemente la voluntad espiritual y, sobre todo, la inteligencia divina para crear sus vehículos de encarnación. Por tanto, el alma espiritual construye su vehículo de encarnación de acuerdo a las experiencias que necesita y esos vehículos que se crea el alma, es decir, la personalidad como un todo, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, pues los dota de unas cualidades, de unos colores. Esas cualidades son los rayos, porque cada cuerpo vibra en uno de los 7 rayos. Ya hemos dicho muchas veces que cuando decimos que el ser humano tiene que conocerse, pues decimos que tiene que conocer sus 5 rayos: el rayo del alma, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico. Por tanto, en cada encarnación, según las experiencias que tiene que aprender el alma, pues dota a cada cuerpo de la cualidad de uno de los 7 rayos. Un pensamiento o una reflexión importantísima que tenemos que podemos utilizar a menudo para meditar. Y es que el alma es un centro de conciencia y los cuerpos son centros de experiencia. De manera que el alma no tiene experiencias. Es conciencia. Esencialmente es solo conciencia que va ampliándose vida tras vida gracias a las experiencias que les transmiten esos 3 cuerpos en cada encarnación. De manera que el alma va creciendo en conciencia, pero quien tiene las experiencias son los 3 cuerpos, el mental, el emocional y el etérico físico. Por tanto, llega un punto en el que el discípulo o la discípula se da cuenta de que no hay que poner ya tanto interés en los 3 mundos. ¿Por qué? Porque sencillamente puede empezar a focalizarse más y más en el alma y poco a poco puede empezar a expandir su conciencia directamente. Lo que los vehículos hacen lentamente a través de las experiencias en cada vida, pues el discípulo lo puede empezar a hacer conscientemente a través del trabajo con su propia alma. Por tanto, esta frase no es de Lucille, es del tibetano, está extraído de psicología esotérica, pero tiene relación con la lección que estamos dando y por eso he querido ponerla, porque es sumamente importante. Si poco a poco la vamos entendiendo y reflexionando, iremos dándonos cuenta de que no es tan importante las experiencias. No, lo que importa es expandir la conciencia. Entonces, poco a poco irán dejándonos de interesar pues tantas experiencias que tenemos aquí en los 3 mundos. Y es la manera en que el ser humano finalmente se libera de los 3 mundos y se libera del proceso de la reencarnación. Bien, entonces, cada vehículo, poco a poco, a medida que va progresando el alma en evolución, es capaz de una mayor expresión espiritual
Y finalmente el alma espiritual, trascendente, yo superior, construye un vehículo de una frecuencia vibratoria tan elevada que es capaz de expresar toda su conciencia espiritual. El alma espiritual, el yo superior, es capaz de expresar a través de esa personalidad toda la conciencia que le permiten los tres cuerpos. Porque, ojo, que los tres cuerpos, pues, siempre al estar formados de una materia muy inferior a la materia del mundo del alma, pues siempre van a ofrecer cierta resistencia. Son esos globos que hemos dicho, globos de cristal alrededor de una luz, y que al principio esa bombilla tiene tres globos, que son los tres cuerpos, la bombilla es el alma, y cuando esos globos pues están sucios, al final pues la luz que da la bombilla es mínima, prácticamente no se ve la luz. A medida que los vamos limpiando y limpiando y limpiando, pues se hacen cada vez más transparentes, pero siempre al final la luz que da la bombilla tiene que atravesar esos tres globos de cristal. Aunque estén limpios, pues siempre va a haber una merma en la pureza de la transmisión de la luz del alma. ¿De acuerdo? Con esta etapa de la vida del ser humano, pues va acabando acaba su necesidad de encarnar, alcanza la cuarta iniciación del Arhat y finalmente termina de quemar el poco karma que le queda en la quinta iniciación de adepto o maestro y se libera finalmente de la necesidad de renacer. Ante ese hombre o mujer que ha alcanzado la maestría, se le abren los 7 caminos de la evolución superior, uno de los cuales consiste en quedarse en el planeta colaborando dentro de la jerarquía con el plan divino. Los otros 6 caminos, pues, llevan a otros lugares dentro del sistema solar, al reino angélico, al sistema de Sirio, y están descritos en el Tratado sobre el Fuego Cósmico de Alice Bailey, para las personas que quieran más detalle. Bueno, entonces, aquí, vamos a ver. Pensaba, porque como las he recibido con antelación, pensaba pues explicar una pregunta que me han hecho, y si quieres, Rosa, bueno, di que te las vayan enviando, quien tengan preguntas, o yo en principio pensaba contestar las 2 preguntas que me han hecho y luego abrir los micros y que puedan la gente preguntar, que tú abras los micros y también quien quiera preguntar por el chat lo pueda hacer. Pero ya tenemos 2 preguntas por el chat ya. Vale, entonces voy a contestar estas preguntas que ya me han mandado hace unos días y que es posible pues que también sean dudas o preguntas que tienen algunas personas. La primera pregunta era, en la página 12 del libro, en el apartado de la jerarquía, dice que cada maestro es un punto focal individualizado dentro de la conciencia del Cristo. ¿Puedes profundizar este aspecto? Y luego dice, ¿y qué relación la hace el mismo grupito de personas? ¿Y qué relación tendría este aspecto con el ashram del maestro? Nos referimos al esquema de la constitución de un ashram que pasaste al grupo. Bueno, pues voy a intentar dar contestación a esta pregunta. ¿Qué significa que cada maestro es un punto focal individualizado dentro de la conciencia del Cristo? Bueno, la jerarquía, como sabéis,
se compone de 7 ashrams principales y cada ashram se compone de 49 ashrams secundarios. De manera que existen 7 ashrams, al frente de cada ashram hay un chohan, que es un maestro de 6ª iniciación, y luego cada ashram de cada rayo está compuesto por 7 ashramas secundarios, y cada uno de esos ashramas está al frente un maestro de la jerarquía. Y hemos dicho en alguna ocasión que el número de maestros de la jerarquía son 63. Podéis leer Iniciación Humana y Solar, y es un número limitado. Los maestros que ocupan la jerarquía, maestros con mayúsculas, ¿de acuerdo? Otro tema son los grandes iniciados, que pueden ser de 4ª iniciación o de 3ª, que también forman parte de la Gran Fraternidad Blanca, pero al frente de cada uno de estos 49 ashrams secundarios está un maestro de 5ª iniciación. Entonces, cada maestro, a su vez, cada maestro es un punto de conciencia dentro de la conciencia del Cristo de Maitreya. De manera que Maitreya tiene conciencia de lo que está pasando en los 7 ashrams y en los 49 ashrams secundarios. Él lo sabe. Sabe todo lo que pasa, sabe cómo van las energías, cómo va el desarrollo del plan divino, sabe las dificultades, sabe todo cómo funciona. Por tanto, cuando se dice que cada maestro es un punto focal individualizado, significa que en ese maestro la conciencia de Cristo, de Maitreya, está presente. Lo sabe. Lo sabe. Es como si Maitreya estuviera también dentro de ese maestro, un rayo de Maitreya. Por tanto, el maestro que tiene la conciencia o la suma de conciencia de toda la gran fraternidad blanca y de los 7 ashrams y de los 49 ashrams secundarios es Maitreya. Por supuesto que hay seres más elevados que Maitreya. Si al frente de cada ashram hay un chohan de 6ª iniciación, Maitreya tiene la 7ª iniciación. También por encima de Maitreya hay seres con iniciaciones superiores. Los Prayeka Budas o el Buda mismo tiene la 8ª iniciación. Es una escalera ascendente como la escalera de Jacob. Y por encima de los Budas y de Gautama Buda también está Sanat Kumara, que tiene la 9ª iniciación. De manera que es un proceso de ascenso de la conciencia que no tiene límites. Por tanto, cada maestro es un punto focal de la conciencia del Cristo. Y Sanat Kumara, evidentemente, también tiene la conciencia dentro de toda la jerarquía, y toda la jerarquía con todos los ashrams principales y secundarios, pues eso forma parte de la conciencia de Sanat Kumara, sabe lo que está pasando. Y más allá de lo que está pasando en la jerarquía. Dentro de los mundos débicos, de los grandes arcángeles del planeta o incluso del sistema solar, de manera que esto tiene que ver con el grado de conciencia del Cristo de Maitreya, que él es consciente de lo que está pasando dentro de toda la gran fraternidad blanca. Entonces, cuando preguntan las amigas qué relación tendría este aspecto con el ashram del maestro, cuando se refieren al esquema de la Constitución,
nosotros hace un tiempo dimos este diagrama que está recogido de la sabiduría arcana, también de los grupos que estudian a Vicente Bertrand Anglada, y una rama está constituido por 7 niveles. Entonces, el último nivel o periférico son los aspirantes. Bueno, la humanidad en general está en la periferia, los aspirantes espirituales en el círculo, como podéis ver, en el círculo más interno. Luego están los discípulos en probación, los discípulos aceptados, luego los discípulos en el corazón del maestro, luego están los iniciados elevados y por último está el maestro. Por tanto, la relación que tiene lo que hemos dicho anteriormente de que los maestros son puntos focales individualizados de Maitreya, pues también Maitreya, por tanto, si esta es la conciencia focalizada del maestro y también de Maitreya, pues Maitreya es consciente de todo esto, ni más ni menos, es consciente de todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay aquí otro diagrama que he encontrado que representa exactamente lo mismo, pero lo explica de una manera, pues, algo diferente, ¿vale? De una manera más visual. Entonces, dentro del último círculo externo estarían, pues, las personas que están relacionadas con los aspirantes, el sexto círculo, los aspirantes espirituales, los discípulos en probación, los discípulos aceptados, discípulos en el corazón del maestro, los iniciados y en el centro el maestro de compasión y sabiduría. Por tanto, esa es la relación que tiene la consciencia de Cristo con la consciencia de los maestros, de los ashramas y también del aspecto de la composición de una ashrama. Por tanto, el Cristo tiene la conciencia de lo que está pasando dentro de todos los ashramas en los 7 niveles. ¿De acuerdo? Antes de pasar a las preguntas, ahora que Rosa me va a transmitir, quería explicaros una cosa. Resulta que, bueno, no lo había dicho hasta ahora, pero os lo digo ahora. Hay un glosario en inglés que pertenece a la naturaleza del alma. Es un glosario que no es gordo, tienen unas 40 páginas nada más, y yo lo tengo en PDF, en inglés, para las personas, como una ayuda para todas las personas que siguen el curso de la naturaleza del alma, y este glosario, pues en él aparecen todos los términos así, pues relativamente nuevos o que nos pueden parecer que son nuevos. Entonces yo he hecho una traducción al español con el Google Traductor, me ha salido, bueno, un regularcillo, entonces son 40 páginas. Entonces, si hay algún voluntario o voluntaria que tenga cierto nivel de inglés para pulir el glosario, pues yo se lo agradeceré, ¿no? Pues porque puede ser una ayuda útil y efectiva, no solo para el propio estudiante o la propia estudiante, sino también para el resto de estudiantes. Bueno, entonces, decir nada más que esta es la primera clase de repaso, que podéis enviarme las preguntas de las lecciones una vez que las leáis, y entonces, pues, me gustaría volver a repetir que es un trabajo grupal. Les doy las gracias de todo corazón a las personas que están colaborando, desde la edición, el diseño del PowerPoint, los Facebook, a Manolo y Tere, en fin, todas las personas que contribuyen para que se puedan dar estas clases a las personas interesadas. Y entonces, pues voy a dejar de compartir ya el PowerPoint y ahora pues estoy listo para que podáis hacer las preguntas, y si puedo contestarlas, perfecto. Y si no las puedo contestar, porque a veces me pasa, ¿no? Mi conocimiento es limitado, pues yo ya me lo estudiaré
y dentro de la próxima clase os contestaré. Muy bien, pues iniciamos el turno de preguntas. La primera pregunta, Valentín, en el esquema que has hecho de los maestros, el maestro de tercer rayo no lo hemos podido leer porque estaba en amarillo y estaba muy clarito. ¿Nos puedes especificar qué nombre era? Está en el PowerPoint, ¿vale? Entonces, esa diapositiva no la he hecho yo. Con lo cual, tengo alguna duda sobre la composición de los maestros. Alguna duda, ¿vale? Ahí, esos estudiantes de las enseñanzas de Alice Bailey han puesto al maestro veneciano como el maestro de tercer rayo, ¿eh? Pero no os fijéis en los nombres, no os fijéis, porque puede haber habido algún cambio. Eso no está dentro de mi conocimiento ni mi conciencia. Puede haber habido algún cambio porque, de hecho, en los últimos 20 o 30 años han habido cambios a tutiplén dentro de la jerarquía. Pero, ¿por qué? Porque la situación cada vez es más delicada. Nos está costando mucho a la humanidad aprender, mucho. El Cristo tendría que haber aparecido a finales del año del siglo XX y no ha aparecido. ¿Por qué? Porque es que tenemos la cabeza dura. Con lo cual, la jerarquía, todo se está atrasando. Por eso, dentro de la propia jerarquía hay muchos cambios. Por eso, no os fijéis en los nombres, sino en la estructura de funcionamiento de la jerarquía. Quedaros simplemente con el hecho de que hay 7 ashrams principales y que cada ashram está compuesto de 7 ashrams secundarios. Total, hay 49 ashrams secundarios. Y que al frente de cada ashram secundario de los 49 sí que hay un maestro. Y que al frente de cada ashram principal hay un chohan de sexta iniciación. Quedaros con eso. Con lo demás, cogerlo con pinzas. Con pinzas, porque en los últimos años han habido muchos cambios y eso no está todavía a mi alcance. Gracias, Valentín. La segunda pregunta. ¿A qué te refieres cuando hablas de el círculo no se pasa? Sí. Bueno, de esto habla mucho Blavatsky en la Doctrina Secreta, y el círculo no se pasa es una expresión, no sé si eso estaba en la lección Introducción 1 y 2, no lo sé, no me suena haberlo visto, pero bueno, puede ser, no importa. El círculo no se pasa es una realidad para todos los seres de la creación, en todos los planos, de manera que el círculo no se pasa es nuestro límite en nuestra conciencia, sea a nivel espiritual o a nivel de la propia influencia de los cuerpos. Entonces, un ser humano tiene un círculo no se pasa, que es la influencia que tiene su alma, su radio de acción, de ahí no puede pasar, y también tienen sus cuerpos, tienen un círculo no se pasa, tanto el cuerpo mental como el cuerpo emocional y el cuerpo físico y etérico. Mi aura etérica tiene un círculo no se pasa, pues que puede ser pues de 20, 30 centímetros, medio metro, etcétera, según mi energía vital. De manera que siempre es el límite, nuestro límite para cada ser, para cada entidad viviente, para cada conciencia. Entonces, a medida que ganamos en evolución y en consciencia, evidentemente ese círculo no se pasa, se va ampliando. Esa es una propiedad de la consciencia. Entonces, Sanat Kumara tiene un círculo no se pasa de todo el planeta, porque sabe lo que ocurre en cualquier punto del planeta, en todos los 7 planos de este sistema solar, sabe cuando cae una hoja,
pero Gautama Buda o los Pratyeka Budas, pues que vinieron con Sanat Kumara, pues tienen una conciencia enorme, pero no es tan grande. Y lo mismo con Maitreya. Es decir, que siempre el círculo no se pasa, es el círculo máximo de nuestra actividad, de nuestra energía, de nuestra conciencia. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos entender por crucifixión? Bueno, la crucifixión, hablando de las iniciaciones, corresponde a la cuarta iniciación. Significa que el ser humano, después de que pasa la tercera iniciación, en el que se convierte en un alma conscientemente encarnada y adquiere la continuidad de conciencia, adquiere el cuerpo de luz dorada del que habla Kumar, porque el cuerpo de luz diamantina viene después, en la tercera es el cuerpo de luz dorada, con la continuidad de conciencia, y el alma se convierte en un alma conscientemente encarnada, pues viene la siguiente etapa de conciencia, la siguiente expansión de conciencia, y es la crucifixión, en el que el ser humano, el discípulo o discípula aceptada, tiene que dar un paso más adelante y tiene que destruir su cuerpo causal debido al fuego eléctrico que baja de la mónada para liberar a su ángel solar, y tiene que hacer en esa etapa, que es muy corta, ciertas renunciaciones importantes. Tiene que crucificarse a la mayoría de las cosas por las que los seres humanos anhelamos en la vida física. Eso por una parte. Es una etapa de renunciación. Y al mismo tiempo, esa discípula o discípulo aceptado que alcanza finalmente la cuarta iniciación, la etapa del Arhat, bueno, ahora se me ha ido un poco el santo al cielo. Ya cuando uno sube alto, luego... Sí. Otra cosa que pasa es que el mundo crucifica, no físicamente, porque el caso de Jesús fue excepcional, crucifica a esa discípula o discípulo, lo crucifica a nivel de la opinión pública. Esa persona es repudiada, incomprendida, vilipendiada, insultada, marginada, incluso por su propio grupo o por su propia organización. Ahí tenemos el ejemplo más claro en Blavatsky. Blavatsky se le llama la mártir del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hasta su propio grupo pues la apartó del movimiento teosófico. Entonces, esa persona tiene que pasar por la experiencia de quedarse absolutamente sola ante el mundo. Y entonces, parece ser que esa experiencia de tal profunda y tal intensa soledad, en el que nos damos cuenta de que nada del mundo tiene importancia, es cuando el iniciado o iniciada de tercer grado pues alcanza una conexión muy profunda, profundísima con su mónada, con la chispa divina. Entonces es cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Y después de eso se da cuenta de que jamás ha estado abandonado, jamás. Siempre ha estado ahí y toma conciencia como Arhat de la presencia y de la conciencia de Sanat Kumara, no solo de Maitreya, de toda la jerarquía en pleno, es decir, de todos los maestros. Y entonces es una experiencia, una etapa por la que tiene que pasar todo iniciado, pero no es una crucifixión física, es una crucifixión psíquica en el que pues todo el mundo lo abandona o la abandona, incluso su propio grupo, su propia organización, y es justamente pues para que dé un salto más adelante en la conciencia y se pueda convertir en un maestro o maestra de sabiduría. Las personas que tengan más interés, yo les recomiendo encarecidamente que lean el libro de Alice Bailey, De Belén al Calvario, porque se explica con mucho lujo de detalles cada una de las 5 iniciaciones. El nacimiento del niño Jesús en el corazón, la primera; el bautismo, la segunda; la transfiguración, la tercera; la crucifixión, la cuarta; y la quinta es la resurrección. Por tanto, son aspectos simbólicos, y el caso de Jesús fue una excepción, que fue una crucifixión física, fue una excepción. Algo inédito y que dentro de los anales de la historia de los iniciados. Supongo que algún día lo comprenderemos porque tuvo también que ser físicamente la crucifixión. Llegamos a la última pregunta del chat. En la introducción se habla de una nueva forma de pensamiento de presentación de la sabiduría. ¿Nos podías explicar un poco más? Sí. Bueno, esta forma de presentación, otra nueva forma de presentación de la sabiduría, hemos dicho que la sabiduría es eterna, siempre es la misma, no puede cambiar, pero sí que va cambiando la forma. Entonces, como se requiere una presentación de la sabiduría algo diferente, más adecuada a la era de Acuario, a la nueva era, a las nuevas almas que van a encarnar del séptimo rayo y a las energías que vendrán del séptimo rayo, pues en los planos divinos se estableció, en el plano búdico concretamente, se diseñó esta nueva forma de presentación de la sabiduría con la característica del séptimo rayo. Eso está en el plano búdico. Está en el plano búdico. Y es diferente a las formas de presentación de la sabiduría que han habido hasta ahora. Entonces, esta forma de presentación de la sabiduría en el plano búdico, pues es lo que le transmitió el maestro Saint Germain de séptimo rayo a Lucille Cederkrans. Ella también captó algunas cosas de estas. Y algunos de los cambios que se estaban produciendo dentro de la composición de la jerarquía. ¿Por qué? Porque la humanidad se está atrasando. Entonces se requieren cambios más dinámicos y cambios dentro de la propia estructura de la Gran Fraternidad Blanca. Entonces, estas informaciones se las transmitieron a Lucille Cederkrans y eso es lo que se describe en algunos de sus libros como Sabiduría Aplicada o sobre todo el libro Proyecciones Ashrámicas, en el que se dan detalles de cómo están funcionando pues los ashrams, sobre todo de primer rayo, de segundo rayo y de séptimo rayo, que tendrán una importancia capital para la implementación de la nueva civilización de séptimo rayo. Por tanto,
el curso de naturaleza del alma está impregnada de esta nueva presentación de la sabiduría, que es una forma de pensamiento dentro del plano búdico que diseñó la jerarquía. En cuanto a la forma, no en cuanto al fondo. Y esto es importante recalcarlo, porque en lo esencial no hay ninguna diferencia entre las enseñanzas que enseñó Blavatsky, enseñó Alice Bailey, enseñó Elena Roerich, enseñó Lucille Cederkrans o está enseñando Kumar o Krishnamacharya. No existen en esencia diferencias en el contenido, en el fondo, pero sí en las formas. Y ahora, en los últimos 10 meses, pues estamos viendo también pues un pequeño ejemplo de ello. Cómo se está cambiando la forma en que se está extendiendo la enseñanza, la sabiduría, la enseñanza jerárquica. Entonces, todos los cambios que estamos viendo forman parte de este nuevo proceso. Y hay personas, sobre todo personas jóvenes, porque los que ya somos ya un poco mayores, pues tenemos más dificultad para captar esta sabiduría del plano búdico, esta nueva forma de presentación. Pero sobre todo hay jóvenes, almas jóvenes y sobre todo almas de séptimo rayo que están encarnando, que contactan con mucha facilidad con esta sabiduría y a través de medios pues que están surgiendo, videoconferencias, vídeos de YouTube, muchas cosas, ¿no? que estamos viendo que van a cambiar, van a suponer una revolución en la manera de transmitir también la sabiduría. Estamos en el comienzo de este proceso. Estamos al final de un proceso de descomposición de lo que ya nos sirve, gobernado por el sexto rayo, y estamos empezando a ver los primeros vislumbres débiles de lo que va a ser la nueva civilización del séptimo rayo. Y estamos nosotros en ese proceso. Entonces, las personas que ya tenemos unos cuantos añitos, pues tenemos que facilitar las cosas a los jóvenes para que poco a poco vayan tomando las riendas y las responsabilidades de muchas cosas. Y nosotros, los que tenemos ya añitos, pues tenemos la responsabilidad de asesorarlos a distancia, de aconsejarles, ¿no? Pero ellos van a ser, de hecho, y los niños ahora que están naciendo, los que van a implementar pues la nueva era, la nueva civilización. Ellos están más capacitados que nosotros. Nosotros somos el puente. Entonces, lo que va a venir es la energía, y está viniendo la energía del séptimo rayo. Y esto lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar todo, de arriba a abajo. Y va a ser muy fácil, más fácil que nunca, manifestar el espíritu en la materia, que esa es una de las cualidades del séptimo rayo. La capacidad de manifestar lo invisible, lo sutil, el espíritu en la materia, el reino de Dios en la tierra. Y eso lo harán, sobre todo, pues, almas de séptimo rayo, sobre todo, ayudadas por almas de primer rayo y de segundo rayo, también. Y esas almas irán apareciendo, están empezando a aparecer dentro de la humanidad. Por tanto, las personas con cierta edad, pues tenemos que facilitar las cosas a los jóvenes y dar la oportunidad a los niños para que puedan desplegar todo su potencial espiritual. Tenemos que no coartar su potencial espiritual. Eso forma parte también de la nueva educación holística de la que se está hablando. Entonces, vivimos un momento no solo crucial, un momento especial
un momento de oportunidad, un momento maravilloso de cambio, y tenemos que también ser flexibles. Tenemos que tener la mente abierta. Repetimos muchas veces cada día, mente abierta, corazón puro, pero ¿tenemos realmente la mente abierta para todo lo que tiene que venir, que es nuevo en la forma? Lo que va a venir no es lo mismo de antes renovado. Van a venir cosas nuevas. Entonces, tenemos que ser flexibles como el junco, porque lo que venga será algo nuevo. Y eso atañe a todo, a los grupos esotéricos, a los grupos espirituales, a la política, a la educación, a la sanación, a la filosofía, al arte, a la ciencia. Todo lo que viene va a ser nuevo y va a estar impregnado de la energía del séptimo rayo. Por tanto, tenemos que tener una mente realmente abierta para ver dónde surgen esos niños, sobre todo esos jóvenes que van a ser los que van a ir implementando la nueva civilización. Y nosotros pues tenemos que apoyarlos, ayudarlos. No darles muchos consejos, sino simplemente que sepan que estamos ahí pues para que ellos desplieguen todo lo que han venido a hacer como almas. Quien quiera más información, le recomiendo sobre todo la recopilación de Alice Bailey del séptimo rayo y la comparación que hace con el sexto rayo. Es un libro muy importante, esta recopilación sobre el séptimo rayo, porque muchas de las cosas que estamos viendo en este curso están ahí descritas dentro del séptimo rayo, la recopilación que han hecho muchos estudiantes de la escuela arcana. Entonces, lo que viene es nuevo. La forma es nueva. Y en eso tenemos que pensar y ser flexibles y ser personas de mente abierta, buscadores de la verdad simplemente. Bueno, eso es todo. Gracias, Valentín. Si te parece, abro los micros por si alguna persona quiere hacer alguna pregunta. Sí, por supuesto. Venga, pues ya están. Quien quiera puede abrir su micro. Hola. Hola, Valentín. Hola. Compañía. Quería preguntarte ¿cómo puedo saber el rayo del alma? ¿Qué rayo tiene? ¿Cómo puedo saberlo? Mira, hay muchas maneras. La mejor manera siempre es la intuición. Es decir, aprender lo básico de los rayos y que eches una vista atrás en tu vida donde en ciertos momentos tú has logrado un nivel de conciencia, un nivel de comprensión y un nivel de impacto en los demás fuera de lo común. En esos momentos en los que tú has sido la mejor versión de ti misma y te han dicho, oye, Dolores, es que no eras tú, es que mientras curabas no eras tú, es que mientras enseñabas no eras tú, mientras hacías esta danza o esta pieza de música que ejecutabas no eras tú, es que eras otra persona. Ahí tienes una pista. Analiza en qué momentos de tu vida y relaciónalo con los 7 rayos. En esos momentos tu alma ha brillado, ha dado lo mejor de ti. En esos momentos y la personalidad no ha sido un obstáculo. Luego, otra manera, para las personas que estudian astrología, pues a través de la carta astrológica, pues pueden también poco a poco ir averiguando, no con exactitud matemática,
pero sí a acercarse al conocimiento del rayo de su alma, ¿de acuerdo? El alma trabaja a través del ascendente, del rayo del signo ascendente, y trabaja a través del regente esotérico con ese, el regente espiritual o esotérico del signo del ascendente. De manera que si tú miras el rayo del signo del ascendente y miras el regente esotérico del signo ascendente, hay tabulaciones en el tibetano y en muchos sitios, mira el rayo del planeta esotérico que rige tu signo ascendente y tendrás unas pistas bastante fiables para acercarte a conocer el rayo de tu alma. Normalmente te da 2 rayos o 1 o 3, pero si tienes en vez de 7 rayos, pues tienes para elegir 2, pues a partir de ahí, pues puedes tú, con un poco de reflexión y viendo dónde has brillado en tu vida de una manera fuera de lo común, pues enseguida podrás averiguarlo. Muy bien, muchas gracias. Cada uno y cada una tiene que alcanzar el conocimiento de esos rayos. Si alguien te los dice, es que no los sabe. Porque quien sabe no te los va a decir. Uno tiene que ganarse ese conocimiento por propio esfuerzo, sin chuletas de ningún tipo. Y eso pues se adquiere poco a poco, pues con el esfuerzo, con el estudio y ese autoestudio que te he indicado. A veces también las personas de tu alrededor te pueden dar un feedback muy positivo y te pueden decir: Dolores, oye, mira, aquel día que me estabas haciendo un masaje, aquel día o durante unos momentos se llenó la habitación de una presencia amorosa que casi me hace llorar y recibí unas energías de curación, bueno, sin palabras. Pues ya sabes que seguramente eres un alma de segundo rayo. Las almas de segundo rayo o son de sanación o son de enseñanza. Pues tú así puedes ir viendo poco a poco cuál puede ser tu rayo de alma. Más adelante, algún día, pues, o en alguna clase o clases, pues podremos, si hay interés, pues podremos quizá hacer alguna clase más extendida a nivel astrológico de eso, cómo se puede averiguar. ¿Vale? Vale, gracias. Hola, Valentín. ¿Sí? Quería preguntar un poco más cuando has hablado de la etapa de la crucifixión. Sí. Yo hacía como una relación, pensaba si esta etapa, que es una etapa de grandes iniciados, si en momentos de vidas más ordinarias podemos decir que también hay un poco esta energía de la crucifixión. Y pensaba en 3 personajes, 2 personajes históricos. Pensaba en San Francesc d'Assís, que estuvo en prisión, y bueno, yo hacía un poco la relación cuando has dicho que en esta etapa es una etapa que hay mucha soledad y que de esa soledad hacemos una conexión con lo divino. Y pensaba en San Francesc d'Assís, que estuvo en prisión, pensaba en Nelson Mandela, que también estuvo muchos años en prisión, y a la vez pensaba en un papá que yo conozco por mi trabajo y que ha estado un tiempo en prisión y que después de salir de prisión, este hombre ha hecho un cambio muy grande, ¿no? Y pensaba un poco si esta etapa de la crucifixión podemos hacer también una correspondencia, bueno, en las etapas pues, primeras, ¿no? de trabajo personal de cada uno. Sí, vamos a ver, podemos tener pequeñas crucifixiones o noches oscuras del alma que se llaman, pero estas pequeñas crucifixiones nos ayudan sobre todo
a desapegarnos de las cosas del mundo. La finalidad principal de la crucifixión, en el nivel que sea, siempre es el que aprendamos a renunciar a los tres mundos, a todo, que podamos renunciar a los tres mundos. Mientras seguimos apegados a las cosas de los tres mundos, a las relaciones de los tres mundos, pues el ser humano no se puede liberar de la reencarnación. Entonces, sí, por analogía podemos decir que dentro del camino espiritual podemos pasar por pequeñas crucifixiones hasta que un día, cuando todas y todas nosotros alcancemos la cuarta iniciación, pasemos la gran experiencia de la crucifixión con mayúsculas. Pero sí, vamos a ver, como es arriba es abajo. Está claro que en el sendero tenemos pues pequeñas crucifixiones, evidentemente. Siempre que a lo mejor nos critican, por ejemplo, nos critican sin ningún motivo, esa experiencia, está claro, es una pequeña crucifixión, pues para que nos desapeguemos de las opiniones del mundo, de las personas, y vayamos más hacia adentro de nuestro interior. Esa pequeña crucifixión está claro que es kármica, pero al mismo tiempo nos trae una lección. Entonces, el objetivo siempre del sendero es liberarnos de todas las limitaciones físicas, hay los apegos físicos, de todas las limitaciones y apegos emocionales y de todas las limitaciones y apegos mentales. Eso forma parte, digamos, del sendero. Si no, el alma no puede controlar los vehículos. Entonces, podemos encontrar esas pequeñas analogías, incluso se me ocurre, podemos encontrar las analogías de las 5 grandes iniciaciones, pues juntamente pues en nuestra propia vida, en el sendero espiritual. Seguro que todos nos acordamos, todos hemos tenido una primera iniciación, un nacimiento en el sendero espiritual. Un día entramos, todo se confabuló para que entráramos, luego tuvimos una experiencia de bautismo, luego hemos podido tener una experiencia de transfiguración, una crucifixión y tendremos también una resurrección. De manera que sí, es posible, tenemos que ver, pues, en pequeña escala, esas grandes etapas iniciáticas también las podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Perfecto, sí, sí. Gracias. Tenemos un minuto. Bueno, entonces os quiero comentar, en el PDF que veréis, pues está el resumen que yo he hecho. He apuntado algunas cosas nuevas que no había dicho en esas 3 lecciones. He puesto también lo del glosario de la naturaleza del alma, ¿de acuerdo? Por si hay alguna persona o algunas personas que quieren colaborar a partir de esa traducción del Google Traductor, en beneficio de las personas que siguen este curso, y que me podéis enviar cualquier pregunta que tengáis previamente. Mi recomendación es que os leáis las 3 lecciones siguientes antes de la próxima clase, que os leáis la lección 3, 4 y 5. Hoy hemos visto la 0, 1, 2, que os leáis la 3, 4 y 5 y de esa manera podéis hacer las preguntas que tengáis o las dudas que queráis que os resolvamos. También he mandado el Word con el cuestionario de las preguntas relativas nada más a estas tres lecciones. Creo que son 6 preguntas nada más, o 7. No es el largo cuestionario que preparé en la lección, a partir de la lección 11. Entonces, quien quiera, pues
rellenar ese cuestionario que se puede rellenar en 10 minutos para su propio beneficio, pues yo le contestaré y le daré mi opinión o alguna sugerencia en relación con esas contestaciones. Yo os animo a que hagáis un trabajo activo, porque este es un grupo de estudio activo, ya lo hemos dicho desde el principio. Eso de que uno hable y los demás escuchen, eso es muy pisceano ya, ¿eh? Tenemos que buscar nuevas maneras de trabajar. Entonces, uno tiene que trabajar porque así nos desarrollamos verdaderamente y desarrollamos todo el potencial que cada uno y que cada una lleva dentro. Por tanto, es mejor estudiar activamente, ¿eh? E impulsar los grupos de estudio activo. Esa es mi opinión. Y nada más, no sé si hay, Rosa, alguna cosa más. No, recordaros que acabo de poner el cuestionario y el PDF en el chat para quienes queráis descargarlo, y si no, en la página nuestra estará colgado la grabación, estará colgada el cuestionario de las preguntas y el PDF. Sí, en la página del World Teacher Class Barcelona estará colgado. Bueno, pues os doy muchísimas gracias por escuchar este rollo. Y bueno, estamos juntos, aunque no estemos físicamente juntos, estamos en el corazón, que es donde realmente están las personas. Os doy las gracias más sinceras.